El vídeo de hoy ha sido posible gracias a Surfshark. Protege tu privacidad usando Surfshark. Aprovechate ahora de la oferta exclusiva para seguidores de Megaprojects. Ni más ni menos que un 83% de descuento y 3 meses gratis. Más sobre esto enseguida. Los imperios van y vienen, pero algunos dejan un legado con una huella indeleble en las tierras sobre las que gobernaron. Nuestra historia de hoy se refiere a uno de esos imperios. Un imperio que empezó con unas pocas aldeas dispersas a orillas del río Tíber y que llegó a ser uno de los mayores y más poderosos del mundo antiguo. El Imperio Romano, en su apogeo, era colosal y se extendía desde la frontera entre Inglaterra y Escocia en el norte, Portugal en el oeste, Egipto en el sur y las modernas Siria y Turquía en el este. Abarcaba la totalidad del mar Mediterráneo y en su momento de mayor esplendor lo habitaban unos 70 millones de personas, lo que hace 2000 años era un número extraordinario. Con el paso de los años su tamaño ha sido eclipsado por imperios mucho mayores y de hecho varios imperios chinos rivalizaron con él durante el mismo periodo. Pero después de tantos siglos desde su colapso, el recuerdo del Imperio Romano sigue vivo hoy. Pero ¿cómo y por qué un pequeño estado de Italia acabó controlando un territorio de tales proporciones? ¿Por qué los romanos lograron construir semejante imperio mientras tantos otros a su alrededor fracasaron? El ascenso y la caída del Imperio Romano es una historia de imperialismo feroz y en ocasiones de actos de violencia que se considerarían hoy poco menos que genocidas según nuestros estándares actuales. Pero la historia es mucho más que el dominio absoluto de los temidos legionarios. La expansión del imperio trajo consigo mejoras tecnológicas y sociales como nunca se habían visto. Y no es casualidad que la caída del Imperio Romano coincidirá con un periodo en Europa conocido como la Edad Media o la Edad Oscura. Puede que los romanos difundieran su cultura y forma de vida por todo el imperio, pero gran parte de ella la aprendieron del grupo que dominaba la zona antes de la era de Roma. Estos son los etruscos. Sería demasiado simplista etiquetar a los etruscos como los antepasados de los romanos, ya que eran uno de los muchos grupos de personas que se disputaban el poder sobre el pedazo de tierra con forma de bota que hoy conocemos como Italia. Pero sin duda eran uno de los más poderosos y hay evidencia de que partes significativas de la cultura romana, como el alfabeto y los números, junto con la arquitectura, el arte, la religión y la vestimenta, es decir, la toga, fueron invenciones etruscas. Surgieron primero de los etruscos, al menos. En su apogeo, la tierra de los etruscos se extendía desde cerca de Venecia, en el norte, hasta la región costera de Campania, en el sur, e incluía la zona que es la Roma moderna. Pero si los etruscos eran los principales protagonistas en territorio central italiano, las poderosas ciudades-estado de la antigua Grecia dominaban la región. En el siglo VI a.C., Atenas, Esparta, Corinto y Tebas se habían convertido en las más importantes, pero aparte de alguna incursión hacia el oeste para establecer colonias, la mayor parte de su expansión se mantuvo cerca de las costas del Mediterráneo y finalmente se dirigió hacia el este, hasta la India con Alejandro Magno en el siglo III a.C. Si nos vamos allá por el siglo VIII a.C., Roma era poco más que un conjunto de pequeñas aldeas repartidas a lo largo del río Tíber. Si nos basamos en la leyenda, la ciudad que hoy llamamos Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, hijos gemelos de Marte, el dios de la guerra. Cuando eran bebés, fueron encontrados flotando dentro de una cesta en el río Tíber por una loba, la loba Luperca, que los amamantó y los crió. Según dice la historia mitológica, tras matar a su hermano en el año 752 a.C., debido a un desacuerdo sobre el lugar exacto donde debería construirse Roma, lo que no parece tan importante como para justificar un fratricidio, pero ya hemos dicho que esto es una leyenda, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y el asentamiento por tanto recibió su nombre. Poco a poco estas aldeas comenzaron a formar parte de una unidad mucho más cohesionada y pronto se construyeron mercados, puentes y otros proyectos comunitarios, pero existían docenas de grupos que competían en la zona y aunque compartían una lengua común, el latín y otros muchos aspectos culturales, no era
precisamente paz y amor lo que les caracterizaba. En los primeros tiempos, los combates a pequeña escala eran habituales, aunque no se les podía considerar una guerra como tal. La mayor parte de las luchas eran por ojo para ganar tierras y esclavos, pero los romanos no tardaron en empezar a mostrar su fortaleza. La primera ciudad en caer fue Cenina, situada a pocos kilómetros al oeste, seguida de Atemnas al norte. A los vencidos se les concedió la plena ciudadanía romana, lo que suena muy bien, pero que también significaba que estaban obligados a realizar el servicio militar. Durante las siguientes décadas, la esfera de influencia de Roma creció de forma lenta pero constante, y para el siglo V a.C. los romanos dominaban aproximadamente la mitad de las comunidades latinas de la zona, que se cree que sumaban unas 35.000 personas. Hasta ese momento, Roma había tenido una serie de reyes, ojo, no reyes que hubieran heredado el cargo, sino que habían sido elegidos por el Senado. Pero un concepto que se había originado en la antigua Grecia se empezó a introducir en el joven dominio romano. El séptimo rey de Roma, Lucio Tarquinio Superbo, el soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C. Los detalles exactos son un poco confusos, pero la historia cuenta que lo que instigó la revuelta fue la violación de una mujer virtuosa por parte de uno de los hijos del rey. Hay que tener en cuenta que los romanos tenían la costumbre de blanquear o manipular el pasado para que encajara con su prestigio creciente. Pero lo que es cierto es que el pueblo, cansado de la arrogancia y crueldad de la clase dirigente, había acumulado décadas de resentimiento contra ellos. Roma se transformó de repente en una república, que viene de res publica, que significa del pueblo. La nueva situación política exigía que dos magistrados, llamados cónsules y elegidos anualmente, tuvieran la mayoría del poder. Pero antes de que empieces a pensar en esto como una especie de utopía socialista, ojo, los magistrados eran elegidos casi exclusivamente por miembros del Senado, que a su vez estaba denominado por los patricios, los ricos y poderosos desde los primeros tiempos de Roma. Sí, los ciudadanos de a pie tienen ahora alguna opinión sobre quién dirigía Roma, pero su posición en la sociedad seguía siendo la más baja. Los primeros años de la República fueron difíciles, ya que los plebeyos exigían un mejor papel en la sociedad. 494 a.C. marca la primera huelga de la historia. Los plebeyos dejaron de cultivar, comerciar y servir en el ejército, lo que llevó a varias concesiones. Y en el año 450 a.C. se inscribió el primer código de derecho romano en 12 tablillas de bronce y se expuso en el foro. Estos códigos, que abarcaban una serie de cuestiones como el procedimiento legal, los derechos civiles y los derechos de propiedad, se consideran la base misma de todas las futuras leyes romanas. Pero antes de pasar a hablar del saqueo de Roma, déjame contarte algo muy importante. Es un hecho. Cuando navegamos por internet nos vemos expuestos a todo tipo de amenazas. Actúa antes de que sea demasiado tarde usando Surfshark, que por ejemplo hay una amenaza de phishing, pues ahí entra Surfshark con su herramienta CleanWeb bloqueando todos esos pop-ups maliciosos, esos enlaces que pueden suponer un auténtico peligro. Además, da igual cuántos dispositivos tengas, con una única cuenta de Surfshark puedes registrar todos los que quieras, tu móvil, tu tablet, el portátil. No hay ningún límite de dispositivos. Pero no solo hablamos de protección. Surfshark VPN os permite conectaros a servidores de todo el mundo. Y yo qué sé, por ejemplo, de repente queréis ver un partido de fútbol por streaming y desde vuestro país está bloqueada la señal, pues caso resuelto. Lo mejor de todo, como siempre, es que Surfshark tiene una oferta muy especial para todos los seguidores de Megaprojects. Usando el código Megaprojects, con K, tendréis un 83% de descuento más 3 meses extra totalmente gratis. Podéis probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún compromiso. En la descripción os dejo toda la información. Los primeros años de la República Romana fueron testigos de una rápida expansión del territorio, primero con las ciudades latinas restantes, seguida de una batalla de una década para tomar la bien defendida ciudad etrusca de Veies, la más rica de la Liga Etrusca, a 16 kilómetros de Roma. Esto supuso un enorme aumento de tamaño y cimentó el lugar de Roma como fuerza dominante en Italia central. Pero el peligro de cualquier expansión desmesurada es que a menudo despierta la
codicia de los demás. Y en el año 390 a.C., esa codicia llevó a Roma a doblegarse. Un ejército de 300.000 guerreros galos de la tribu de los senones, liderados por el rey Breno, arrasó el norte de Italia, aniquilando todo lo que se ponía ante ellos. En un punto del río Alia, al norte de Roma, las legiones romanas marcharon para enfrentarse al enorme ejército galo. El ejército romano fue masacrado en el campo de batalla, pero lo peor estaba aún por llegar. Los galos dirigieron entonces su atención hacia la propia Roma, saqueando sin piedad la ciudad y dejándola en ruinas, en llamas. La mayoría de los habitantes que habían conseguido huir o se habían atrincherado en la ciudadela finalmente, al agotarse los alimentos, se vieron obligados a negociar con los galos y se acordó un rescate de 450 kilos de oro. Cuando los galos partieron de nuevo hacia el norte, cargados con más oro y riqueza de las que jamás hubieran imaginado, dejaron una ciudad y un pueblo terriblemente devastado. Pero aún quedaba mucho por escribir sobre la gloriosa historia de los romanos. Si Roma había quedado al borde del abismo tras el saqueo del 390 a.C., lo que vino después fue realmente extraordinario. Bajo la dirección del héroe militar Marco Furio Camilo, Roma no solo superó varias sublevaciones en la región latina tradicional, sino que se hizo aún más fuerte de lo que había sido antes del saqueo. Es casi milagroso que para el 264 a.C., 126 años después de su casi aniquilación, Roma se hubiera expandido por casi toda la Italia moderna. Sus legiones libraron una larga y sangrienta campaña contra las tribus samnitas del sur, repartidas en 3 grandes conflictos y un periodo de unos 50 años. En el 295 a.C. tuvo lugar la Batalla de Sentino o Batalla de las Naciones, la mayor en Italia hasta entonces. Unos 100.000 hombres de la coalición antirromana fueron vencidos por la República, que se hizo con el control de la península itálica central. Los romanos eran ahora los gobernantes indiscutibles de la península itálica, pero en el gran esquema de las cosas seguían siendo peces pequeños dentro del peligroso estanque que era el mar Mediterráneo. Entre el 264 a.C. y el 146 a.C. se libraron 3 guerras que redefinirían el panorama político del Mediterráneo. No solo un imperio emergería como un verdadero peso pesado, sino que también significaría el completo exterminio del otro. Si Roma era un pez pequeño en este momento, los tiburones eran los cartagineses. Con sede en Cartago, la actual Túnez, los cartagineses habían construido un considerable imperio en torno al Mediterráneo. Incluía prácticamente todo el norte de África y el sur de España, así como Córcega, Cerdeña y Sicilia. Su experiencia en la navegación era insuperable y se les consideraba la principal potencia naval de la época. Roma, por su parte, casi no tenía armada, pero las cosas cambiaron después de recuperar un barco de guerra cartaginés varado, lo que en aquella época equivalía a encontrar un Ferrari con las llaves puestas. Las cosas mejoraron aún más para los romanos cuando desmontaron el barco y descubrieron que cada pieza había sido cuidadosamente codificada. Los poderosos barcos cartagineses fueron los primeros ejemplos de naves producidas en serie, unos ejemplares de los que IKEA se habría sentido orgullosa. Una vez que los romanos perfeccionaron el diseño, comenzaron a construir barcos como si no hubiera mañana. Así que la primera guerra púnica se libró casi exclusivamente en el mar a lo largo de 23 años, lo que supuso un enorme coste para ambos bandos en términos de mano de obra y medios financieros. Finalmente los romanos se impusieron y Sicilia pasó a su dominio con el Tratado de Paz del 241 a.C., arrebatando después Cerdeña y Córcega. Pero en el año 218 a.C. se produjo uno de los ataques militares más audaces de la historia, cuando el gran general cartaginés Aníbal dirigió un ejército desde el sur de España, atravesando Francia, cruzando los Alpes y entrando en Italia, la definición misma de colarse sigilosamente por la puerta de atrás. Sin duda habréis oído hablar de los elefantes que formaban parte del ejército de Aníbal, aunque su efectividad pudo haber sido ligeramente exagerada. Muchos murieron en el viaje, y a los restantes los romanos encontraron una forma fácil de combatirlos, simplemente haciéndose a un lado para dejarlos cargar mientras los atravesaban con lanzas. Una serie de victorias importantes llevaron a Aníbal a las puertas de Roma, pero su decisión de no atacar la ciudad inmediatamente y perseguir en su lugar a varios ejércitos romanos por el centro de Italia le pesaría tanto a él como a sus seguidores. Poco a poco cambiaron las tornas y los cartagineses, ya debilitados, fueron obligados
decididos a abandonar Italia, pero dejaron un nivel de odio que supondría el fin de Cartago en el año 147 a.C. La tercera y última guerra púnica, de consecuencias catastróficas, supuso un cambio total de roles con respecto a la primera. Ahora le tocaba a Roma dominar rápidamente a Cartago, que había perdido toda su ventaja marítima, así que en el 149 a.C. 50.000 hombres zarparon desde Italia hasta la costa cartaginesa. Y así es como comenzó un asedio de más de 2 años en el que Roma fue poco a poco ganando terreno. En el año 147 a.C. los legionarios romanos entraron en Cartago y comenzaron a matar y destruir sistemáticamente todo lo que encontraron a su paso. En realidad, lo que viene siendo someter la ciudad fue un proceso bastante corto. Tardaron solamente una semana, pero para destruirla totalmente necesitaron varios meses. De la población total, los 60.000 habitantes que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. La otrora gloriosa ciudad de Cartago fue reducida a cenizas y su imperio de 700 años sencillamente dejó de existir. A consecuencia de las 3 guerras púnicas, Roma se consolidó como la mayor potencia del área mediterránea, pero sus moradores no estaban para nada satisfechos. La brecha entre los ricos y los pobres se agrandó, y con ella llegaron las luchas internas y los intentos de acaparar el poder. En el año 60 a.C., 3 de los políticos y líderes militares más poderosos de la época, Julio César, Marco Craso y Pompeyo, formaron el primer triunvirato, una alianza que parecía destinada a mantener unida la República Romana. Aunque las cosas eran inestables en Roma, sus legionarios seguían conquistando tierras lejanas. Primero barrieron a los galos en la actual Francia, antes de que el propio Julio César invadiera Gran Bretaña 2 veces, en el 55 a.C. y en el 54. César era un gran conquistador, y a algunos en Roma eso no les gustaba nada. Se le ordenó que renunciara al control de su ejército y regresara ipso facto, pero el líder tenía otras ideas. En su lugar protagonizó un enfrentamiento contra la ala más conservadora del Senado, liderada por Pompeyo, desencadenando una guerra civil que duró 4 años. Una vez más, el conflicto osciló de un lado a otro hasta que solo quedó un hombre, y en el año 44 a.C., Julio César recibió el título de emperador de por vida. Pero esos cargos significan poco cuando se tienen tantos enemigos. César fue asesinado menos de un año después de que concentrara en su mano todos los poderes políticos, dando al traste con la República Romana. No es de extrañar que lo que siguió fuera la amarga lucha interna entre los que apoyaban a los asesinos y los que seguían a Marco Antonio y al sobrino nieto y heredero de César, Octavio. Aunque para confundir aún más el asunto, Marco Antonio y Octavio, de apenas 18 años, acabaron por enemistarse y Marco Antonio acabó suicidándose junto a su amante egipcia, la reina Cleopatra. El astuto Octavio se había quitado de en medio a su rival y se estableció en solitario como el legítimo gobernante de Roma. Muchos aspectos de la República permanecieron, incluido el Senado, pero el poder se consolidó de tal manera que, una vez más, solo hubo un gobernante de Roma. En el año 27 a.C. cambió su nombre por el de Augusto, un calificativo que le elevaba por encima del resto de los hombres y se convirtió oficialmente en el segundo emperador de Roma. Tras el infierno de las guerras civiles vino lo que se conoce como Pax Romana, la paz romana, en la que durante los 2 siglos siguientes la propia Roma estuvo relativamente tranquila y estable. Pero eso no significaba que el resto del imperio lo estuviera. Con una zona tan extensa bajo su control, siempre había una escaramuza o una revuelta que había que sofocar. Pero en términos generales, el imperio continuó su expansión. Bajo Augusto se anexionó Egipto, mientras que sus legionarios atentaron en España, en partes de Europa Central e incluso en partes de Oriente Medio. También fue la época en la que la enorme red de comercio de Roma realmente despegó, y con el tiempo se construyeron unos asombrosos 400.000 kilómetros de carreteras alrededor del imperio. El gobierno durante más de 40 años de Augusto fue una edad dorada e inauguró la época más brillante de la cultura romana. Tras su muerte, en el año 14 después de Cristo, el Senado romano elevó a Augusto a la categoría de Dios. Pero le seguirían años difíciles. A Augusto le sucedieron varios emperadores célebres por sus locuras: Tiberio, Calígula y Nerón. Las cosas mejoraron significativamente con el siguiente grupo, poniendo fin a la dinastía Julio-Claudia. Bajo el emperador Trajano, que gobernó desde el año 98 al 117 después de Cristo, Roma amplió sus fronteras como nunca antes lo había hecho e inauguró el siglo en el que alcanzó su máximo desarrollo. Esto también provocó una edad de oro de los emperadores romanos en la que los 4 grandes emperadores
emperadores se sucedieron pacíficamente. A uno de ellos probablemente ya lo conozcas. El emperador Adriano, que llegó al poder en el año 117 después de Cristo, fue el responsable de la construcción del muro de Adriano, que actuó como límite del Imperio Romano en la actual Gran Bretaña. Después del tranquilo emperador Antonino Pío, el último de estos grandes emperadores y tal vez el más sagrado fue Marco Aurelio, que gobernó entre el 161 y el 180 después de Cristo. El emperador Aurelio fue un filósofo estoico cuyas obras aún se leen hoy en día. Su reinado estuvo plagado de dificultades, desde numerosas guerras de ultramar hasta una plaga que se cree de viruela que comenzó a extenderse por el imperio en el año 165 y que acabó matando a 5 millones de personas, lo que en ese momento probablemente representaba el 3, el 4% de la población total de todo el imperio. La Edad de Oro estaba llegando a su fin. Desafortunadamente, ni de broma tenemos tiempo suficiente para repasar todo lo que ocurrió en los 3 siglos siguientes, pero lo cierto es que el declive fue tedioso y prolongado. Para que os hagáis una idea de la inestabilidad política que se produjo, durante el siglo I, Roma había tenido 12 emperadores y en el segundo solamente 9. Pues bien, en el siglo III, por el Imperio Romano habían pasado no menos que 50 emperadores, muchos de ellos permaneciendo solamente unos pocos días en el trono y otros tantos siendo asesinados o bien por sus propios partidarios o bien por los soldados. La desaparición del mayor imperio del mundo tardó aún varios siglos en producirse, pero ya era la crónica de una muerte anunciada. El imperio había crecido tanto que se estaba volviendo difícil de gestionar, y a finales del siglo III después de Cristo, el emperador Diocleciano, un general de origen humilde, tomó la extraordinaria decisión de dividirlo en dos, con la sección oriental gobernada desde Constantinopla y la occidental desde la actual Milán. El nuevo sistema también vino acompañado por 2 emperadores, con Maximiliano gobernando en el Imperio Oriental durante 19 años hasta su muerte en el 305 después de Cristo y Diocleciano en el occidental. Con estas reformas, el Imperio de Occidente sobrevivió 2 siglos más y el de Oriente sobrevivió 1000 años más. Las fronteras de los imperios se vieron amenazadas y en el año 260 después de Cristo, la Galia, Britania e Hispania formaron un imperio galo independiente, y en el 273 después de Cristo los romanos habían sido expulsados de la actual Francia. Aunque recuperaron el territorio, fue por muy poco tiempo. El dominio romano en Gran Bretaña comenzó a desmoronarse hacia el año 388 después de Cristo y en el 400 después de Cristo ya habían huido al otro lado del Canal de la Mancha. Después de juntarse de nuevo brevemente como un solo imperio, el Imperio Romano volvió a separarse en el 395 con resultados muy diferentes para las dos secciones. Mientras que el Imperio Oriental se mantuvo relativamente fuerte, la parte occidental comenzó a implosionar bajo la implacable presión de las tribus bárbaras del norte. En el 410, Roma fue saqueada por los visigodos y de nuevo en el 455 por los vándalos. En el 476, una revuelta a gran escala liderada por tribus germánicas condujo a la deposición del emperador Rómulo Augustulo, que había escogido este ostentoso nombre en honor al primer fundador de Roma y al primer fundador del imperio. Desgraciadamente para él, la historia solo le recuerda por ser el último emperador romano de Occidente. Mientras tanto, las cosas eran muy diferentes en la mitad oriental. Lo que pronto llegó a ser conocido como el Imperio Bizantino continuó durante otros 1000 años más o menos antes de ser finalmente derrotado por el Imperio Otomano en 1453. Bajo el mandato de Justiniano I, que gobernó entre el 527 y el 565 después de Cristo, el Imperio Bizantino alcanzó su apogeo, llegando a conquistar Roma. De esta manera, 1000 años después de su fundación, pasó a ser una ciudad secundaria dentro del imperio que ella había creado. Las fronteras del imperio cambiaron constantemente durante los siglos siguientes, pero fueron perdiendo territorios hasta que solo quedó la capital de Bizancio, Constantinopla. Si te interesa averiguar lo que fue de Constantinopla, estás de suerte, porque recientemente hemos hecho un vídeo sobre sus famosas murallas. El Imperio Romano dista mucho de ser una simple y sangrienta dominación militar, aunque por supuesto también lo fue. Desde un punto de vista cultural, supuso un punto álgido para una Europa que no volvería a alcanzar el mismo nivel hasta salir de la oscura Edad Media. El legado de Roma fue inmenso, desde grandes obras de ingeniería hasta el saneamiento de ciudades, pasando por el arte y la lengua. En general tenemos mucho que agradecerle a los romanos. El hecho de que un grupo de pequeñas aldeas a orillas del río Tíber llegara a ser uno de los más grandes
grandes imperios de la historia, con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, no deja de ser asombroso. Unos 2500 años después, su impresionante legado político y cultural siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. Y esto ha sido todo por hoy. Dejadme recordaros que aquí en Mega Project sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.